La verdadera historia de la Edad Media. La verdadera historia de la Edad Media. Es un cómic franco-belga publicado en España en el verano de 2024 por la editorial Norma y que viene de la mano del guionista belga Arnaud Delacroix. Perdonad mi acento francés, que no es lo mío, en cuanto a la narrativa. Y al frente de los lápices tenemos al francés Philippe Bercovici, creo que lo he dicho bien, dibujante al que le dediqué ya hace unos años en el blog una reseña a su cómic titulado Desvelando a Bin Laden. Este concretamente que os traigo hoy, La verdadera historia de la Edad Media, es un cómic de tapa dura, 254 páginas, que reconozco haber disfrutado, vamos, como un indio. Y de hecho ya de entrada os lo recomiendo. Os recomiendo su lectura. Pero, ojo, os tengo que comentar algunas cosas de este cómic. Vamos a hablar, pues, muy brevemente y concisamente del cómic La verdadera historia de la Edad Media. La contraportada de este cómic, aquí la tenéis, añade una frase que no contiene la portada y que es clave. Al título La verdadera historia de la Edad Media, añade la coletilla en la contraportada en 20 fechas clave. Y tú, que has estudiado historia, incluso puedes llegar a ejercer como profe de historia, o eres simplemente un alumno, un autodidacta de la historia, o un interesado en la misma, te llegas a hacer una pregunta rauda y veloz. Antes de abrir el cómic incluso, ¿cuáles serían para ti o para mí esas 20 fechas clave dentro de la historia de la Edad Media? Un periodo, este de la Edad Media, que solemos ubicar desde finales del siglo V, con la caída del último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augustulo, apenas un nene que llevaba gobernando 10 meses, cuando el general Érulo Panonio Odoacro, que siempre decimos llegaron los ostrogodos, no, fue Odoacro, que no era ostrogodo. Después al propio Odoacro se lo quitan de en medio los ostrogodos cuando llevaba 13 años en el poder, quiero recordar, y Odoacro lo que hace es matar al padre de Rómulo Augustulo. Se pone él allí en el poder con el título de Rex, ya no Imperator, sino Rex, y le pone de su cargo al nene, al emperador, al cual, por cierto, le perdona la vida, y lo ve muy crío, lo ve muy guapote, y le cae bien, o vete a saber qué, le da una pensión de por vida, y lo manda a un castellum, no me acuerdo si a las afueras de Nápoles o a las afueras de Rávena, y prácticamente se pierde de la historia este Rómulo Augustulo. Bueno, pues desde ahí más o menos, 476, hasta un periodo que solemos ubicar de forma imprecisa entre la caída de Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América en 1492. La palabra descubrimiento, por cierto, los autores del cómic la ponen entre comillas. No es criticar, es referir. Después de ello viene la Edad Moderna, aunque algo de Edad Media pervivió en algunas zonas de Europa hasta bien entrado el siglo XX, y hoy en día algunos historiadores nos vaticinan que vamos a un neofeudalismo en todos los aspectos. Edad Media igualmente es un término que siempre me explicaron en el colegio y en mis años de secundaria como un periodo de oscuridad, los 1000 años de peste, de invasiones, la sociedad estamental, pero nada más lejos de la realidad. Fue un periodo francamente interesante, hasta donde he leído y estudiado,
y con hechos sin duda significativos referentes, bueno, para la historia de la humanidad y no siempre estrictamente malos. Yo tuve la suerte de tener un profesor de historia medieval, García Fitz, en la Universidad de Extremadura durante los años 90, que la verdad es que nos abrió muchísimo los ojos a sus alumnos, a sus estudiantes, respecto a lo que es este periodo histórico. Entonces yo, en mi reflexión, pienso que entre esas fechas que habrá a lo largo del cómic que me dispongo a leer, supongo que tirando de mi nacionalidad y del pozo histórico que arrastro, me voy a encontrar la llegada de los musulmanes a la península en 711, quizás la parada de los mismos en Poitiers en el 732 por parte de los francos, la batalla de Poitiers, vete a saber, a lo mejor también, el renombre de Al-Ándalus con sus luces y sus sombras, la llamada Reconquista por parte de los reinos cristianos. Permitidme y perdonadme, os lo ruego, el término Reconquista, como boomer que soy, moriré diciendo Abuten, Guay del Paraguay o Reconquista, perro viejo no aprende trucos nuevos. Y la importancia del año 1000, los ataques vikingos a toda Europa occidental, ¿vale? Interesante, a Lisboa, Algeciras, Sevilla, al norte de la España peninsular, también Asturias, toda la zona de Cantabria creo que fue atacada, Galicia, ¿no? En Navarra también pueden hablar algo de los ataques vikingos, las Navas de Tolosa como batalla icónica dentro de la propia Edad Media, por repercusión, número de combatientes, o de reyes en combate, o lo que le queráis añadir, o 1492 como fecha clave en varios sentidos, por citaros algunas efemérides que a mí se me vinieron a la cabeza, ¿vale? Cuando me hice esa pregunta con el cómic en la mano antes de abrir el cómic. Pero no, los autores del cómic han creído vitales otras fechas y hechos históricos diferentes a los que yo tenía en mente. Y así os voy a encontrar los siguientes capítulos: Clodoveo y su bautismo, Carlomagno, Gerberto d'Aurillac, perdonadme el acento francés, pero de Guareña hacia Badajoz lo hablamos últimamente poco. Suger, el concilio de Clermont y la primera cruzada, Chrétien de Troyes, no sé si es que mi acento falla otra vez, Hildegarda de Bingen, la monja famosa, Saladino y los templarios, Perotín y la escuela de Notre Dame, Federico II, los cátaros, Alberto Magno, Marco Polo, Margarita Poré, la peste, Juana de Arco, Gilles de Rais, la caída de Constantinopla, el estado borgoñón y el Bosco. Rematando todo el tomo, un epílogo y una breve bibliografía referida a cada uno de los capítulos que conforman el cómic. Tras leerlo y finalizar la lectura del tomo, he llegado a la conclusión de que los autores han pensado más en lo que le pudiera interesar más a un lector franco-belga o centroeuropeo, entendiendo yo en mi egoísmo localista, peninsular e hispano algunos episodios como el de la peste, los cátaros, Juana de Arco, Carlomagno, el de la caída de Constantinopla o Marco Polo, entre otros, como reseñables, sí, dentro del periodo que hablamos, pero otros, y ya digo, dentro de mi egoísmo hispano-peninsular, otros dedicados a personajes más locales y particulares, pues oiga, no tanto como fechas clave. La estructura narrativa del cómic suele tener dos pautas, dos caminos o dos maneras, digamos, de presentarse. En una, dos monjes de distintas edades, uno más joven que otro, comentan el hecho, el personaje, mientras vemos transcurrir la historia a través de las viñetas. En otras ocasiones es el propio protagonista quien nos habla y nos narra su vida y hechos ocasionados a lo largo de la misma. En definitiva, es un cómic que he disfrutado mucho, tengo que decirlo. Lo decía al principio, además, tiene unos toques humorísticos muy buenos puntos. He aprendido que de eso se trata, algunas cosas que no sabía y recordado otras que tenía en el rincón de los olvidos.
Su carácter didáctico, el carácter didáctico de este cómic está desde luego fuera de toda duda. Es un cómic, oye, aprendes, que es lo importante muchas veces. Y a pesar de que no coincido, como os comento, con algunos de los hechos elegidos, a los que yo no llamaría claves, si hubiese metido otros, es desde luego una de las lecturas, digamos, una lectura de lo más recomendable. Y os invito pues, a que lo leáis, que disfrutéis de la verdadera historia de la Edad Media en cómic. A mí, desde luego, me ha gustado, como os digo, y lo he disfrutado mucho. Echadle un vistazo y ya me diréis en los miles de comentarios que me hacéis y de comentarios que me hacéis que os ha parecido a vosotros, si lo habéis leído o si tenéis intención de hacerlo. Y antes de irme, agradeceros, como siempre, de verdad, de corazón, que estéis ahí. Se nota mucho, de verdad, muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrada del blog, en el próximo vídeo de cómo quieres que cuente estrellas. Antes de irme, os voy a dejar aquí un vídeo de vuestro interés. Decirme adiós, porque yo me voy. Nos vemos.